Hola a todos, el día de hoy voy a hacer una clase de reforzamiento de la ley de Coulomb que estamos viendo justamente en la unidad de electrostática. ¿Ya? Haciendo un resumen más o menos, recordemos que estamos estudiando la interacción que tienen dos cargas eléctricas puntuales en reposo, en un medio homogéneo e isótropo. Más adelante voy a aclarar qué significan estas dos condiciones. Y vamos a nivel escolar, vamos a trabajar solamente este medio como el vacío, ¿sí? Para simplificar un poco por efectos de cálculo, ¿ya? Entonces voy a partir explicando la ley de Coulomb, ¿ya? Para eso voy a tener esta situación. Entonces, Charles Coulomb, él identificó cómo interactúan, cómo es la fuerza de interacción, ya sea de atracción a repulsión, que ya hemos mencionado anteriormente en el estudio de las cargas eléctricas, ya que tienen dos cargas eléctricas, como lo dije, en un medio. Entonces, para eso, nosotros podemos ver, ¿cierto? Ya hemos dicho que, por ejemplo, para dos cargas eléctricas de distintos signos, una positiva y una negativa, las dos cargas se van a atraer, ¿ya? Ahora, esta atracción, como ya hemos visto en los contenidos de dinámica del segundo medio, se debe a una fuerza. Y en este caso, a esa fuerza la llamaremos fuerza electrostática. Ahora bien, como estas dos cargas están interactuando como dos cuerpos, como lo hemos estudiado en años anteriores, por lo tanto también podemos aplicar la ley de acción y reacción de Newton, diciendo que la fuerza de interacción que tenga la carga 1 sobre la carga 2, entonces va a tener que ser la misma, pero con signo contrario, que la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. La voy a representar de la siguiente forma. Supongamos que esas dos cargas, atención con esto, están separadas a una distancia que llamaré R. Y que al mismo tiempo, entonces voy a representar ahora cómo es la fuerza a partir de un vector, que lo simbolizaría hacia allá. Ya nosotros podemos ver que la carga 1 se va a mover atrayéndose hacia la carga 2 porque es de signo contrario, por lo tanto esa fuerza la voy a representar como F12. Análogamente, en esa misma dirección, pero en sentido contrario, voy a representar un mismo vector, un vector de igual magnitud, que va a representar la fuerza de interacción de 2 sobre la carga 1. ¿Ya? Y como podemos ver, esas dos fuerzas, como dijimos, a través de la ley de acción y reacción de Newton, van a tener, ojo aquí lo voy a anotar, que esas dos fuerzas van a ser de igual módulo. Por eso es que lo voy a anotar con esa barra de magnitud, pero con sentido contrario. Por eso es que voy a colocar que la fuerza 2,1 va a tener el signo menos, representando que es el sentido contrario. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos observar, que dos cargas eléctricas, independiente del signo de hecho, pero para mí el ejemplo que está acá, van a interactuar ejerciendo una fuerza sobre la otra, y donde esas fuerzas van a ser un par acción y reacción, como podemos ver acá. Entonces, ¿qué pasa? Que Charles Coulomb estudió esta interacción, esta fuerza electrostática, como acabamos de ver, y él determinó de hecho cuál es la relación entre estas fuerzas con respecto a las condiciones en que se encuentra la carga. Entonces él dijo que, primero que todo, observó que mientras mayor sea la magnitud de esas cargas eléctricas, Q1 y Q2, entonces mayor va a ser la fuerza electrostática entre ellas. Es decir, dijo de hecho que esa magnitud es proporcional. Por lo tanto, decimos que mientras mayor sea la carga eléctrica, mayor fuerza, es decir, son magnitudes directamente proporcionales. ¿Ya? Y por el contrario, él observó también de que mientras más distantes se encuentren estas cargas, menor va a ser su interacción. ¿Sí? Y de hecho, él observó y estableció, mejor dicho, que la fuerza electrostática es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto voy a volver a marcar. Entonces, esas relaciones que él observó las estableció en una ecuación que se llama la ley de Coulomb, que es la ley fundamental de la electrostática, que dice lo siguiente: que esa fuerza de interacción, ya sea la fuerza que ejerce la carga 1 sobre 2 o la fuerza que ejerce la carga 2 sobre 1, ya dijimos que son iguales en magnitud, por eso no coloco los vectores, es igual a la constante de Coulomb, que ya hablaré de ella, por el producto de las cargas
dividido la distancia de separación de ellas al cuadrado. Entonces, como podemos ver acá, las fuerzas electrostáticas son directamente proporcionales al producto de las cargas y son inversamente proporcional a la distancia de separación al cuadrado, ¿ya? Entonces, esa constante de Coulomb, nosotros, como dijimos, vamos a trabajar en el vacío, es igual a 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado dividido Coulomb cuadrado, ¿ya? Entonces, ese es el valor de la constante de Coulomb. Como dije anteriormente, acá voy a detenerme un poco, esta ley, ¿ya? Primero trabaja cargas eléctricas en reposo, cargas eléctricas puntuales, y la otra condición es que se deben encontrar en un medio homogéneo e isótropo. Homogéneo significa que las propiedades del medio son constantes e isótropo significa que son idénticas en todas las direcciones, ¿ya? Es muy importante. Esto lo vamos a considerar, ¿ya? Si bien en los ejercicios resueltos que yo voy a mostrarles, no voy a mencionar constantemente estas condiciones, pero para que lo sepan, ¿ya? De que bajo esas condiciones nosotros siempre vamos a utilizar primero la constante de Coulomb de esa forma, reconociendo el medio como vacío, y que además es homogéneo en isótropo, ¿ya? Entonces ahí está. Yo quiero ahora, antes de continuar, quiero aclarar algunas cosas que observé que hubo erróneas en la evaluación diagnóstica, y es lo siguiente. Por ejemplo, voy a borrar acá. A continuación voy a representar, a partir de un diagrama de cuerpo libre sencillo, los vectores fuerza electrostática para distintos pares de carga. Por ejemplo, vamos a analizar el primer par de carga, una carga positiva con una carga negativa. Después voy a analizar una carga positiva con una carga positiva. Y finalmente voy a analizar lo que ocurre con una carga negativa y con otra carga negativa. Entonces, cargas de distintos signos. Nosotros vimos que la fuerza entonces eran de atracción y que por la ley de Coulomb, por la ley de acción y reacción, esas fuerzas tienen igual magnitud pero sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que como son un par de acción y reacción, no importa si las dos cargas son de diferente magnitud. Es decir, no importa si una carga es mayor que la otra o viceversa. Si son iguales, eso no nos importa, porque según este principio, nosotros estamos viendo de que las fuerzas electrostáticas siempre van a ser, fíjense, de esa forma. Y eso significa que yo estoy diciendo que los vectores son de igual dirección, pero sentido contrario. Ojo con eso. Entonces, F tiene igual dirección y sentido. Observemos ahora el segundo ejemplo. Dos cargas de igual signo y ambas positivas. Entonces, las fuerzas de interacción va a hacer que esta carga se mueva, sea de repulsión la fuerza, se mueva en esa dirección y sentido, y que esta otra carga se mueva en esa dirección y sentido. Se repele. Por lo tanto, ahora yo voy a analizar, análogamente a la anterior, la ley de Coulomb. Recuerden que el producto de las cargas es proporcional a la fuerza de interacción entre ellas, a la fuerza electrostática. Entonces, no importa nuevamente cuál es la magnitud de esas cargas eléctricas, sino que siempre la fuerza va a tener el mismo módulo. Ahora, observemos por favor que estamos analizando qué pasa con la fuerza. Las fuerzas tienen igual dirección y sentido, acá era sentido distinto, ¿cierto? Dirección y sentido distinto. Observen por favor, lo mismo que anteriormente, las fuerzas ambas tienen el mismo módulo, igual dirección y sentido distinto. Y el último caso es que dos cargas de igual signo, pero estas de negativas, entonces estas cargas también se van a repeler, por lo tanto voy a representar el vector fuerza en esa dirección y sentido. Y observen que pasa lo mismo siempre. O sea que independiente del valor de las cargas, que una sea mayor u otra menor, o sean iguales incluso, siempre la fuerza electrostática que ejerce una sobre la otra y viceversa tiene el mismo valor. ¿Sí? Eso lo dice de hecho la ley de Coulomb que vimos anteriormente.
Y además, entonces, además de tener el mismo módulo, van a tener igual dirección, o sea que se encuentran en la misma línea el vector sobre el eje, y distintos sentidos. ¿Sí? O sea que eso es algo que por eso que quería agregar y quería corregir, digamos, de las dificultades que presentaron en la autoevaluación que hicieron, ¿ya? Una de las tantas. Así que ahí está. Por lo tanto, siempre las pares acción y reacción de fuerza son iguales en tamaño, magnitud, igual dirección y sentido contrario, ¿ya? Entonces, para continuar, voy a resolver ahora, con respecto a lo mismo, uno de los ejemplos que aparecían en la guía, uno de los ejemplos resueltos, pero esta vez lo voy a explicar, ya para que ustedes lo tengan como material. Entonces voy a leer el problema, que dice así. Ejemplo entonces. Ejemplos. Ejemplo 1. El primer ejemplo dice, calcular el valor de la fuerza electrostática entre las cargas Q1 de que tiene valor 2 por 10 elevado a 4 coulomb y la carga Q2 de 0,8 por 10 elevado a menos 4 coulomb y si se encuentran a una distancia de 2 centímetros. Entonces calcular el valor de la fuerza electrostática, o sea, una fuerza, es la fuerza que ejerce la carga, tiene la misma magnitud la fuerza que ejerce la carga 1 sobre 2 que la fuerza que ejerce 2 sobre 1, ¿ya? Entonces seguimos. Entonces para hacer esto voy a representar el problema haciendo un diagrama. Y aquí va a estar la carga Q1, que tiene el valor, voy a anotar los datos, 2 por 10 elevado a menos 4. Y acá al otro lado voy a dibujar la carga Q2, coulomb, que es igual a 0,8 por 10 elevado a menos 4. Y que están separadas a una distancia que llamamos R. Ya. Y lo otro que me faltó agregar es que la de 0,8 es negativa y esta es positiva. Y están ubicadas a una distancia R de 2 centímetros. ¿Ya? Entonces me preguntan cuál es la fuerza de interacción entre ellas, qué valor tiene. ¿Ya? Entonces, antes de seguir aquí, yo voy a hacer un paréntesis porque como no estamos en clase en que nos estemos viendo, yo les quiero enseñar algo, que es el uso de la calculadora, porque cuando hablemos de carga eléctrica vamos a estar hablando de cargas muy pequeñitas en cuanto a unidad de medida coulomb se refiere. Por lo tanto, por eso es que estamos hablando con exponentes negativos. Y para eso vamos a usar entonces notación científica en la calculadora, ¿ya? Entonces cuando tengan en la calculadora, por ejemplo, voy a explicarlo con una carga. Para hacer un paréntesis lo voy a borrar, pero para que lo tengan en el video. Cuando quiero escribir esto en la calculadora, quizás algunos lo sepan, quizás otros no. Si yo quiero escribir el 2 por 10 elevado a menos 4 en la calculadora, entonces yo voy a escribir 2 y ya voy a agregar una tecla que pueden ser dos opciones. Voy a colocarlo acá. Hay dos tipos de calculadoras, dependiendo de la que tengan ustedes, que les va a aparecer en el costado inferior de la calculadora, le puede aparecer la tecla X o la tecla por 10 elevado a X. ¿Ya? Entonces, cualquiera de las calculadoras que tengan, entonces para escribir ese número ustedes colocan el 2, la tecla que tengan y luego agregan el exponente, en este caso un menos, porque es negativo, y 4. ¿Ya? Entonces para más adelante, cuando yo calcule los problemas, voy a llegar y aplicar esa función en la calculadora, para que la tengan. ¿Ya? Entonces ahí está. Ahora que termine el paréntesis, vamos a empezar a analizar el problema. Primero que todo, los datos del problema, como se pueden fijar ahí, las cargas eléctricas ya están en el sistema internacional, ya están en coulomb, pero la distancia está en centímetros, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer un nuevo paréntesis. Sabemos que tenemos que transformarla a metros, que un metro son 100 centímetros, es decir, 10 elevado a 2 centímetros. Por lo tanto, si yo quiero transformar los 2 centímetros a metros, basta con que los divida por 100 o que los divida por 10 elevado a 2. Es decir, es lo mismo que multiplicarlos por 10 elevado a menos 2. Es decir, esto me va a quedar así.
me va a quedar que R es igual a 2 por 10 elevado a menos 2 metros. ¿Sí? Ahí lo anoté. Debido a esta conversión que está acá. ¿Ya? Eso le puede servir para resolver más rápido, para transformar más rápidamente las unidades más adelante. Entonces ahora sí, seguimos. Entonces, esa fuerza ya la vimos, es simple de determinar por la ley de Coulomb. Y la ley de Coulomb dice que cualquiera de las dos fuerzas, la que ejerce la carga 1 sobre 2, F1,2, o la fuerza que ejerce 2 sobre 1, ambas son iguales en magnitud. Por lo tanto, llamaremos que la fuerza 1,2, que es igual a la fuerza 2,1, es igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas dividido la distancia de separación al cuadrado, que ya la tenemos. Entonces voy a continuar acá. Entonces voy a tener aquí. Voy a continuar acá mejor. Okay. Entonces la fuerza 1,2 es igual a la fuerza 2,1 y voy a reemplazar los datos. Lo voy a continuar así mejor porque si no, no me va a caber. Que la constante de Coulomb es igual a 9 por 10 elevado a 9 por el producto de las cargas 2 por 10 elevado a 4 por la otra carga. Acá es importante, como estamos trabajando con la parte escalar de las fuerzas, yo no voy a colocar el signo de las cargas. Simplemente después al final cuando ya tenga la respuesta del problema, cuando tenga el desarrollo y la solución, recién ahí me voy a fijar en el signo de las cargas para determinar si las fuerzas de atracción o repulsión. ¿Ya? Entonces voy a colocar solamente 0,8 por 10 elevado a menos 4. Acá me faltó el menos también. Dividido la distancia de separación al cuadrado, paréntesis, 2 por 10 elevado a menos 2, paréntesis, 2. Es muy importante colocar el paréntesis porque, como ya sabemos, si no lo colocamos, solamente vamos a estar elevando al cuadrado la primera parte, que sería la potencia de 10. ¿Ya? Entonces yo ahora, para calcular el valor de F, voy a colocar, por lo tanto, F1,2 es igual a F2,1. Voy a colocar en la calculadora todos los datos. Será muerto. Entonces yo los voy a colocar de la siguiente forma. Los voy a colocar así. Voy a dejar esto aquí. Que 9 por... voy a colocar paréntesis primero, mejor, para después así colocar la división. Paréntesis. 9 exponente 9. Ya expliqué cómo se hace en la calculadora eso de la potencia de 10. Por 2 exponente menos 4. Por 0,8 exponente menos 4, cierro paréntesis, igual, dividido, paréntesis nuevamente, para colocar esto de acá, 2 exponente menos 2, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Y eso me da que la fuerza electrostática que ejercen ambas cargas, que ya vemos que es la misma, es de 36.000 newton en total. ¿Sí? Entonces hasta ahí tenemos el ejemplo número 1. ¿Ya? Entonces los invito ahora a que puedan desarrollar por ustedes mismos este ejercicio en el caso de que aún tengan dudas. Para eso disponen de este material y que ya tienen el desarrollo y que de esa forma nos podamos ver en el próximo video, donde voy a explicar el ejemplo 2 y voy a dar un ejemplo de desafío que ya tiene un nivel un poco más complicado, para que les pueda servir de esa forma para el trabajo, para la guía de trabajo que tienen que resolver a continuación. ¿Ya? Eso es todo, nos vemos, que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase. Chao.